Queridos hermanos y hermanas, queridas visitas, nos gustaría presentarles nuestra nueva lección para esta semana. Es una lección muy importante, el lavamiento de pies. Y como ustedes se recuerdan, tenemos una sucesión de lecciones relacionadas con los principios de fe. Esta vez en nuestro estudio está nuestro querido hermano Ruelas de México. Es un profesor profesional, es un colaborador de la Asociación General y tengo el gusto de tenerlo en el estudio. Bienvenido, hermano Ruelas. Muchas gracias, muy buenos días, hermano Petco. Dios te bendiga, muchas gracias. Con la ayuda de Dios queremos empezar nuestro estudio invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor, en una oración en silencio. Amén. Como siempre, vamos a hacer un repaso de la estructura de nuestra lección. Y tenemos aquí un testimonio de introducción, el deseo de todas las gentes. Es muy importante considerarlo si ustedes tienen la lección para este sábado. Después tenemos una introducción, la introducción en un subtítulo, Jesús sirve a sus discípulos, y vamos a ver de qué forma Jesús sirvió a sus discípulos. Se introdujo en ese caso un ritual muy importante, un ritual que quedó en la Sagrada Escritura, y vamos a ver en esta lección que este ritual fue deseado por nuestro Señor Jesucristo, que su iglesia lo practica, que su iglesia de verdad lo eleva, y su iglesia entiende, no solo el hecho de por qué se hizo, pero también que entiende el significado espiritual profundo bajo este ritual. Seguimos con el otro subtítulo, el rechazo injustificado, y vamos a ver la reacción de los apóstoles, especialmente del apóstol Pedro, de este ritual. Es importante que nosotros tomamos nuestro tiempo para explicar detalladamente por qué ese ritual fue introducido, cómo fue introducido. Es muy probable que la mayoría de nuestra congregación ya sabe que hay un lavamiento de los pies, quizá lo han practicado, pero quizá ellos no saben cómo explicarlo o cómo responder a algunas preguntas de personas interesadas o otros que no son miembros de la iglesia. Por eso es importante recordarnos de nuevo por qué este lavamiento de los pies fue tan importante para nuestro Señor Jesucristo. Seguimos más adelante con otro subtítulo, purificación de corazón. Y aquí en esa parte vamos a tocar exactamente el significado espiritual de este ritual. No es un lavamiento físico, es un lavamiento espiritual. Podemos decir mucho en este tema, hay mucho material en deseo de toda la gente, es un capítulo entero que está hablando de esto, por eso como maestros de la escuela sabática y como pastores pueden tener más material accesible si considera que su iglesia necesita una explicación más extensa porque el lavamiento de los pies es importante y por qué debe practicarse y cómo los apóstoles prácticamente lo hicieron. Seguimos más adelante, instituida con una ordenanza, y vamos a ver otras preguntas relacionadas, dos preguntas relacionadas con este subtítulo. El último subtítulo, promesa para aquellos que saben y hacen, está relacionado con la bendición que tenemos prometida por nuestro Señor Jesucristo si nosotros obedecemos los preceptos y especialmente la bendición que tiene que ver con los lavamientos de pie y con la próxima lección que está relacionada con la Santa Cena.
Con la ayuda de Dios nos gustaría comentar algunos puntos o en detalles los puntos, y gozaremos también de los comentarios de nuestro querido hermano Ruelas, con quien hemos trabajado en México también con la planificación y la realización de la conferencia general. Si ustedes visitaron la conferencia, seguro se recuerdan, hermano fue responsable de la educación de todos los niños. Teníamos más de 300 niños en esta conferencia. Seguimos adelante con la primera pregunta. De acuerdo de las bendiciones pronunciadas por Jesús, ¿cuál importante es la purificación del corazón de cada uno? En armonía con esas bendiciones, ¿qué hizo Jesús por sus discípulos poco antes de enfrentar sus sufrimientos finales y muerte? Es una pregunta de introducción, pero ya tiene mucha información en los versículos bíblicos y en los testimonios que están citados en esta pregunta, que desearía, hermano Ruelas, con una contestación de esa pregunta. Muy bien. Recordemos que Jesús había citado a sus discípulos para instituir esos ritos. Él estaba muy triste. Él directamente quería darles un conocimiento al corazón y a la mente de algunas actitudes que ellos deberían de aprender, porque ellos tenían la idea de ensalzar a Jesús como rey, y ellos no pocas semanas antes lo querían elevar como rey, pero Jesús tenía que enseñarles aún un conocimiento que ellos no sospechaban, y este conocimiento era el de la humildad y la sencillez de corazón. Jesús, basándose en nuestra lección ahora, vemos que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y es lo que Jesús quería, que sus discípulos tuvieran un corazón limpio, que no tuvieran orgullo, que no tuvieran egoísmo y que no desearan un puesto mayor que no les correspondía a ellos. De esta manera, estimó que para ellos un corazón puro, un corazón limpio, es de mayor valor que cualquier estima que el hombre pueda dar a los seres humanos. Entonces vemos que Jesús deseaba que ellos aprendieran la humildad, la sencillez de corazón. Y aquí, para todos nuestros hermanos que nos están visitando, yo quisiera hacer un comentario. Haz un alto en tu vida. Haz un alto en tu corazón y en tu pensamiento. Ese mismo aprendizaje que Jesús dio a los discípulos nos lo está dando hoy, en esta mañana. Querido hermano, también si nuestro corazón está lleno de egoísmo, lleno de vanidad, Jesús quiere quitarnos eso en esta enseñanza que nos está dando. Pero es muy importante los comentarios acerca, ¿verdad?, de que nuestro corazón tiene que ser un depósito para la santidad y una recepción para recibir a Cristo, hermano Pedro. Muchas gracias, hermano Ruelas. Muy interesante su comentario. Seguimos me gustaría añadir algún comentario relacionado con San Juan capítulo 13. Y aquí vamos a ver que Jesús mantuvo un comportamiento inexpectable, un comportamiento muy sorprendente para sus discípulos. ¿Y por qué? Porque Jesús dice que en un momento cuando todos estaban sentados en la cena, Jesús se levantó y entonces tomó una toalla y dice que la ciñó. Entonces luego puso agua en un lebrío y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Es un ritual de purificación que judíos practicaban, pero eso de ninguna manera se consideraba un ritual religioso. Se consideraba un ritual de hospitalidad. Prácticamente el dueño de la casa normalmente se acercaba de sus visitas y les servía con la toalla y con agua para que ellos pudieran lavar sus pies, pues porque en ese tiempo, bueno, ellos caminaban con sus sandalios, bueno,
la temperatura alta de este lugar y todo, fue vamos a decir, un ritual de buena voluntad y también de higiene. Pero en ese caso ya todo entraron en el aposento alto. El dueño de la casa no estaba con los discípulos, por lo tanto nadie se acercó a cumplir con esta parte de hospitalidad y ofrecer a los discípulos un lavamiento de los pies. Vamos a ver que es un problema espiritual que los discípulos tenían. Eso se aclara muy bien leyendo los testimonios, que los discípulos notaron que falta esta parte, pero nadie quería hacerlo porque cada uno consideraba su propia persona más importante y entonces no podía considerar que se puede humillar hasta tal punto que él puede ir a hacer este lavamiento de los pies, y cada uno se sentaba en su lugar y bueno, esperaban la cena. Seguimos más adelante y vamos a ver de qué forma Jesús limpió los corazones de sus discípulos, porque entendemos que ese lavamiento tiene un significado muy espiritual. Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Estuvieron de acuerdo todos los discípulos con que Jesús llevase a cabo tan servicio de humildad por ellos? ¿Y cómo respondió Jesús a la objeción de Pedro? ¿Qué dice el hermano Rueda? Muy bien, vamos a la escena en nuestra mente y al tiempo pasado. En esa casa donde estaban reunidos, el ambiente no era un ambiente muy cordial, que digamos. El ambiente era un poco de tristeza de parte de Jesús. Y todos los discípulos estaban consternados. Y todos estaban tan distraídos, como tú ya lo mencionaste, querido hermano, que nadie se dio cuenta de que hay que empezar dando la bienvenida, lavando los pies. Y aparte su orgullo se los impedía sobre todo. Por eso es muy importante que esta parte que los apóstoles vieron a Jesús, él estaba muy triste, con una mirada muy profunda, de mucha tristeza, y todos lo notaban. Y estaban desconcertados, y aparte todas las indicaciones que Jesús les estaba dando, les decía: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Ellos no entendían nada de lo que Jesús les hablaba, estaban muy distraídos. Pero cuando él se puso de pie y se ciñó esa toalla, todos se quedaron sorprendidos. Y cuando llegó al apóstol Pablo, a nuestro hermano Pedro, le dijo: Pedro, te voy a lavar los pies. ¿Y qué contestó Pedro? No, tú no me puedes lavar a mí los pies. ¿Y qué le dijo Jesús? Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo entenderás después. Ahí el que tenía que protestar para que no le lavaran los pies era Judas. Pero él se quedó callado. Y como estamos viendo un rito, ¿por qué hago la introducción de Judas aquí? Porque muchos de nosotros podemos tomar este ritual teniendo un corazón y un pensamiento envenenado como Judas. Podemos disimular una sonrisa, podemos disimular feliz sábado, podemos disimular una buena atención en la escuela sabática, en el servicio, pero nuestro corazón puede albergar una entrega a nuestro maestro o una traición a nuestra iglesia, una traición al ministerio, al obrero, al colportor, a mi hermano que tengo cercano, a mi esposa, a mis hijos. Entonces todo esto, queridos hermanos, Judas tenía que haber dicho: alto, a mí no me lave los pies, Jesús, porque yo te voy a entregar y te voy a traicionar. Era un momento de oportunidad que se le estaba dando a él. Y en ese momento lo desperdició Judas. Y Pedro fue cuando exclamó: Señor, tú a mí no me lavarás los pies. Tú me los... No lo permito. Y Jesús le dije: si tú no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro se estremeció al escuchar eso, porque Pedro amaba a Jesús. Y dijo: Señor,
no nada más lávame los pies, lávame todo el cuerpo, si es posible. Entonces, con eso quiero resumir. Ahora que estamos viendo este principio de fe tan exaltado como instituido por Jesús, Jesús vuelve a adoctrinar a su pueblo en estos momentos. Y todos los que tengamos un pendiente en el corazón, como decía al principio, es un momento de decir, Jesús, yo he hecho esto malo delante de tu reino, he insultado al Padre, al Hijo, he lastimado a los ángeles, te he lastimado, he insultado a tu ministerio, perdóname, para que este rito pueda cobrar parte activa en nosotros y recibir una bendición plena de parte de Dios y de Jesús. Muchas gracias. Muy interesante. También es muy provechoso introducir el carácter de Judas aquí en este cuadro. Tenemos claramente la reacción de los apóstoles. Cada uno reaccionó de una forma diferente. Aquí dice el testimonio deseado de toda la gente que todos los discípulos fueron conmovidos, todos, sin excepción, porque ellos vieron cómo el maestro está cumpliendo con ese servicio tan humillante o humilde. Pero entonces Pedro reaccionó de una forma porque él se sintió avergonzado. Él se sintió hasta herido en su corazón porque pensaba, ¿por qué no lo hice yo? ¿Cómo podía yo permitir que el maestro ahora está haciendo eso? Es que faltamos nosotros en nuestro servicio, es por eso que ahora el Señor lo está haciendo. Lamentablemente Judas no tenía esa reacción. Él podía usar la oportunidad de un arrepentimiento. Claro. También se dejaría a Jesús que le lava los pies, pero después de este lavamiento tan solemne, él podía decir, mira maestro, yo tengo este plan. Exacto. Es interesante, si seguimos el capítulo de... hay un capítulo especial en este tema. Entonces vamos a ver que él pensaba que está haciendo un favor a su maestro por entregarlo. Entonces él estaba tan confundido espiritualmente que hasta no entendía qué está haciendo. Pero por eso Jesús no dijo a sus discípulos, mira, mis hermanos, usted tiene un corazón orgulloso, ustedes son aquí, cada uno piensa de su propio beneficio. Él no atacó a sus discípulos porque de esa forma no podía alcanzar un arrepentimiento genuino. Pero que él hizo es que él se humilló más todavía. Y de esa forma, de una forma espiritual, él tocó los corazones de sus discípulos. Hermano Petco, Sí. en este momento, cuando Jesús se ciñe, se pone de pie, y ellos sienten esa vergüenza, es cuando se les abre la conciencia. Y por eso se sienten con esa vergüenza ante su maestro, que ellos lo tenían que haber hecho y no su maestro. Y estaban tan avergonzados, tan apenados por su pecado. Eso es lo que quiero tocar. Estaban avergonzados porque habían pecado contra el cielo y contra su maestro. Y ahora ya no tenían escapatoria, porque él les iba a lavar los pies. Ya no podía hacerlo ninguno de los 12. Y así nos puede pasar a nosotros. Así es, así es. Cuando estudiamos eso me recuerda a un seminario que hicimos entonces en viernes de la mañana. Todos los pastores y obreros nos levantamos y encontramos nuestros zapatos limpios. Y no sabíamos quién hizo eso tan temprano en la mañana. Y después alguien reveló el misterio que hermano Gutne, que fue el presidente de la conferencia general, temprano en la mañana, entonces él limpió y polió los zapatos de todos los participantes del seminario. Ay, cómo nos sentimos avergonzados. Qué elección, ¿verdad? Qué elección nos hizo el hermano. Y uno grande. Exactamente. El presidente de la conferencia. Así es, así es. Bueno,
esto es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma como nosotros de verdad podemos aprender y también enamorarnos en Jesús, porque Él hace eso constantemente con nosotros. Él no nos acusa, Él no nos ataque, Él intenta de despertar nuestra espiritualidad y nuestro amor de una forma muy amorosa, muy de tierna. una forma muy tierna. Sí. Así es. Bueno, vamos a llegar a la pregunta número 3. ¿Cómo cambió Pedro de opinión cuando entendió las consecuencias de rehusar este servicio? Parcialmente tú mencionaste algo, pero queremos ver en detalle la importancia de este lavamiento, de este ritual, porque ahora se descubre prácticamente no solo el carácter pecaminoso que nosotros teníamos o que los apóstoles, los discípulos tenían, pero también se descubre la importancia de este ritual. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Muchos hemos estudiado el carácter de Pedro. Yo me quiero imaginar la escena en la sala de reunión, que él se puso de pie y dijo, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. Y Jesús, con su mirada tierna, con esos ojos tan maravillosos que desprendían amor y pureza, sus manos, le dijo, Pedro, yo quiero que tú estés donde yo estoy. Si tú no te dejas, no vas a estar conmigo. Y la reacción, ¿cuál fue? Señor, lávame la cabeza, los pies y todo el cuerpo. Aquí yo quiero hacer un énfasis. Esa oportunidad nosotros hoy la tenemos que aprovechar, hermano Pedro. Que Jesús también no nada más nos lave los pies, nos lave el corazón, nos lave la mente, nos lave los afectos, los sentimientos, y que perdone todas nuestras iniquidades, porque Él nos está evangelizando. Cristo mismo hoy en esa lección está evangelizando, y debemos de confesar todas nuestras iniquidades ante el Maestro, para que realmente este ejemplo que Él dio sea una vivencia práctica para nosotros. Y nosotros no sentirnos en el momento tan avergonzados, ¿verdad? En el juicio investigador. Ahora es el momento. Ahora es cuando debemos de tener vergüenza y decirle, Señor, yo te debo de lavar a ti los pies. Pero Él quiere hacerlo una vez más, con todo su pueblo que nos está viendo. Y tenemos que aprovechar para decirle, Señor, perdóname. Me toca a mí ser humilde. Y aquí yo quisiera que no tuviéramos posturas, hermanos. Porque ahora hemos aprendido a través de varios años, o de pocos años, o de pocos meses, de los nuevos hermanos que han tomado ese compromiso de ser bautizados, no hay que esperar este momento para lavarnos los pies y pedir perdón. No en esos momentos, sino tenemos todo el resto de nuestra vida o de nuestro espacio de años o meses para decir, hermano Pedro, yo te he ofendido, ¿me perdonas? Te perdono, hermano, pero no me has ofendido. Bueno, pero tenemos que decirnos, porque a veces nuestras acciones hablan involuntariamente. Así es, hermano, así ¿verdad? así es. Y Correcto. con la esposa, con los hijos, con todas nuestras familias, tenemos que pedir perdón constantemente. Y más cuando sabemos que hay Santa Cena, y más cuando sabemos que va a haber lavamiento de pies, tenemos que tener una conciencia transparente y decirle, Jesús, tú dijiste, ¿sí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es lo que queremos ahora, que todos esos hermanos que nos están viendo y los que estamos estudiando esa lección tan maravillosa y profunda, pidamos en oración la misma oración de David. Tenemos que aprender de los siervos de Dios y tenemos que aprender de Pedro, que Pedro se dejó. Y también nosotros tenemos que ahora aprender este rito y lavar nuestros pies con algún hermano. Pero no en ese momento la reconciliación, sino debe ser con anticipación.
para presentarnos con un corazón aceptable delante de Dios. Gracias. Es interesante considerando el testimonio. Me gustaría que lo presento en la pantalla. Dice, Cristo había venido para lavar el corazón de la mancha del pecado. Que significa, queridos hermanos y hermanas, que no solo la Santa Cena como tal, el pan y el vino, los símbolos de la aceptación de Cristo como nuestro Salvador, tiene que ver con el lavamiento de los pecados y el sacrificio que es el pago del pecado. Pero podemos ver que estrechamente conectado con la Santa Cena es el lavamiento de los pies. Es un símbolo que debe llevarnos a reflejar que por este lavamiento de agua debe yo recordarme que Jesús está lavando mi corazón de mis pecados. Amén. Con Jesús y por Jesús o en Jesús tengo yo el perdón de los pecados. Y no es solo un lavamiento que hace un hermano con un hermano o una hermana con otra hermana y que es prácticamente una purificación de nuestra vida, de nuestras relaciones social o eclesiástica, como mencionó el hermano, pero también es una obra espiritual, un ritual espiritual que nos recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Petco, Sí. yo quisiera invitar a nuestros hermanos que nos están viendo que no hay que rechazar esta oportunidad. Amén, hermano. Muy Porque importante. alguien Sí. puede rechazar, decir, no, yo hoy no me voy a lavar los pies. No, el testimonio dice que al no lavarnos los pies estamos rechazando la sangre de Cristo. Estamos rechazando su amor. Lo estamos rechazando como Salvador. Lo estamos rechazando como Dios. Y eso es muy delicado. Entonces, debemos aprovechar con mucho gozo y alegría esas oportunidades, porque es una oportunidad de quedar reconciliados con Dios, amistados de corazón a corazón, porque no sabemos si al día siguiente vamos a morir. Y qué hermoso, ¿verdad?, que tomando la Santa Cena, lavándote los pies, alguien descansara. ¡Qué maravilloso! Amén. Pero Amén. si ese hermano, que yo creo que no debe existir nadie en la iglesia, pero por si a alguno se le ocurre no lavarse los pies y muere, va a morir rechazado, porque está rechazando a su Salvador, está rechazando una orden divina. Aquí lo dice el testimonio. Está rechazando al Salvador. Y Dios no quiere que nadie de sus hijos le rechace, sino al contrario, que le aceptemos. Por eso Sí. Pedro dijo, rápido, yo. Gracias, hermano. Gracias, hermano, muy interesante. Debemos considerar la importancia de la Santa Cena, la importancia del lavamiento de los pies y especialmente en la parte espiritual, porque sabemos que eso no es un lavamiento físico. Claro. Cada uno puede lavar sus propios pies, no necesitan que alguien venga para que lo laven. Ese fue un ritual judío interesante. Y todos estaban acostados prácticamente, no sentados, sí, acostados, porque eso fue la forma como los romanos comían y lo hacían. Entonces en esa posición es cuando interviene Jesús con ese ritual como podemos decir, tan común, pero en el mismo tiempo la forma como Él lo hace lo convierte en un ritual solemne, un ritual santo, un ritual que divino, está lleno de significado espiritual. Amén. Así es, amén. Vamos a ver la pregunta número 4. ¿Cómo muestran las palabras del Salvador que el lavamiento de los pies representa la limpieza del corazón y de la mente? Vamos a ver si tenemos alguna prueba en las Sagradas Escrituras. Yo creo que teníamos muchas pruebas, claro, pero
veremos qué podemos decir en las pocas dos versículos que tenemos aquí. Pero están muy llenos de sabiduría. Sí, hermano. En San Juan 13, 10, 11 nos dice, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí lo que ya tocamos, ¿verdad? Él volvió a dar la pauta para que Judas se arrepintiera. Y no la entendió Judas. O más bien no quiso, como tú lo mencionas, estaba tan confundido, pero por la ambición, por su egoísmo, por el dinero. Bien, es muy importante que nosotros podamos meditar en la grandeza del lavamiento de su sangre que nos hizo, hermano Pedro. Lo que tú acabas de mencionar, una limpieza de corazón y de mente, porque su sangre nos limpia de todo pecado. No el agua que ahora usamos, ese es un símbolo instituido para recordar la grandeza de su poder, cómo instituyó este rito, ¿verdad? Y ahora su pregunta que viene, ¿cómo uno puede mantenerse, ¿verdad?, estrictamente sin contaminar el corazón? ¿Qué dice? Tenemos que salir del medio social, de sus prácticas que ofenden a Dios, no de la convivencia, de las prácticas pecaminosas, de la idolatría, ¿sí?, de la impureza moral, ¿sí?, de la avaricia, de la codicia, porque hoy todo el mundo lucha por eso. Y el Señor quiere que su pueblo tenga la mente y el corazón elevado a las riquezas espirituales en gloria, al amor, a la santidad, a la justicia. Él quiere que la mente sea entrenada en la devoción, que la mente sea entrenada para amar la pureza, para amar la gracia, para amar su santa ley y todos esos principios de fe que nos van a dar una calidad espiritual y una distinción universal y que nos puedan llamar hijos de Dios. Amén, hermano, amén. Qué bueno. Bueno, hablamos, yo creo que en la pregunta anterior hablamos bastante de la limpieza del corazón. Me gustaría decir algo de la pureza de la mente, porque es increíblemente importante. Solo si consideramos, por ejemplo, la limpieza de nuestra imaginación, es tan importante, porque hoy día el mundo intenta de capturar la imaginación de los jóvenes, las metas que tenemos, los sueños que tenemos en esta vida. Quiero ser profesor, quiero ser esto, quiero ganar esto, quiero hacer esto. Entonces, el lavamiento de los pies es también un símbolo del lavamiento de la mente. Amén. Regresar en la palabra de Dios, regresar en las metas espirituales que Dios está presentando adelante de nosotros, regresar en los caminos antiguos presentados por la Sagrada Escritura. Eso es sumamente importante, queridos hermanos, queridos jóvenes, porque esa es la única forma que nosotros podemos santificar un ritual. Es la única forma como podemos santificar el sábado. ¿Cómo guardamos el sábado? Con una mente limpia, sin pensar cosas que no debemos, sin hablar cosas que no debemos, y dedicar todo el tiempo pensando al Señor y la palabra de Dios. En la misma forma, la Santa Cena es un recuerdo, una renovación del pacto que hemos tenido con el Señor. Entonces debemos, con los lavamientos de los pies, prepararnos para la Santa Cena, que es un lavamiento del corazón y de la mente, un recuerdo del amor de Cristo que nos prepara por la continuación de este rito, que es prácticamente consumir la sangre y la carne de nuestro Señor Jesucristo.
o para no dejar una impresión mala, consumir los símbolos de la, bueno, Claro. de la carne y de la sangre, símbolos, no verdaderamente. Hermano, Sí, quisiera nada más Con que en el mucho gusto. momento que el Señor Jesús realizó este acto, dice el testimonio que hubo un cambio en sus sentimientos. Lo que tú Amén. acabas de decir. Amén, amén. Sí, hubo un cambio en sus sentimientos, porque entonces el orgullo salió, el egoísmo se apartó, la ira se alejó y se posicionó del corazón la divinidad, el Espíritu Santo y el amor profundo de Dios. Y Jesús obró un milagro en sus discípulos y eventualmente en esa reunión, como ahora nosotros la Amén. celebramos. Amén, amén, amén. Los sueños que tenían, ocupar posiciones altos del gobierno, Cayeron en un momento. Sí, sí. Y la madre que pedía a Jesús, por favor, que uno se sienta en un lado y otro en Sí. el otro, mis hijos, por favor, porque ella pensaba del reino, pensaba Sí. de la riqueza y de la realización en este Se mundo. estaban politizando, eran Y- políticos. sí. Ahí. Y Jesús, ¿qué responde Jesús? Mujer, tú no sabes qué estás pidiendo. Así es. Así es, muchas veces nosotros pedimos cosas que no sabemos qué significan, ¿verdad? Seguimos adelante, muy interesante es la lección y agradezco mucho de su colaboración. Hermano, vamos a seguir con pregunta número 5. ¿Cómo no? ¿Quedó el lavamiento de pies confinado al servicio al amoroso maestro? Es un ritual que de verdad debemos seguir, porque en el momento el pueblo adventista es el único que practica este ritual. Históricamente es un ritual que se practicó, si no estoy mal, hasta 1450 años. Y la Iglesia Católica prácticamente, oficialmente dice que sigue practicándolo y una forma simbólica, una vez al año el Papa está haciendo un ritual que de una u otra forma reemplaza este lavamiento de los pies, que significa que desde muchas iglesias teóricamente ellos saben que ese ritual deben ser practicados. También arqueológicamente se han encontrado muchas iglesias, especialmente en Grecia o la territorio de Turquía, la iglesia primitiva cristiana, donde tenían pequeños lavatorios para el lavamiento de los pies. Así que ese ritual es confirmado históricamente, arqueológicamente, que se practicó por la iglesia primitiva, pero se perdió porque, bueno, la gente no quería molestarse más hacerlo. Pero ¿qué confirmación tenemos nosotros, basado en la Sagrada Escritura, que de verdad debemos practicar este ritual y conectado con la Santa Cena? Claro, lo que Dios instituyó son los principios que su iglesia debe de continuar practicando hasta que Él venga. Así es. Lo que Él instituyó no es para una temporada, sino directamente lo dio para que el hombre humille su corazón. ¿Por qué no lo practican las otras iglesias? Porque no quieren humillar su corazón. Porque viven con resentimiento, con odio, con ambición, así como los apóstoles de antaño, ¿verdad? Antes de lavarse los pies, con esos aires de grandeza. Yo soy rico, a mí me sirven los demás, soy poderoso, tengo mi empresa, yo mando, y no quieren ser humildes. Esa es la razón. El texto nos dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahí está instituido cabalmente. En esas bellas palabras y enseñanzas, el Señor nos confirma
nos reafirma su voz hoy que este ritual simbólico nos alienta a despojarnos del egoísmo, porque el egoísmo se vuelve a pegar como un imán, quiere pegarse, pero estos ritos sagrados nos ayudan para quitar toda escoria, para quitar toda envidia, todo puesto, porque el testimonio también hablaba el anterior, de que ahora ya no querían esos puestos, ahora se sentían inferiores, y cada uno veía superior al otro, menos Judas. Y puede haber un Judas entre nosotros ahora, que no quiere que lo manden. El diácono, por ejemplo, un cargo tan bonito en la iglesia, ¿verdad? Se siente como el que hace todo. No, qué hermoso servir a los demás. Cada cargo en la iglesia es un cargo sagrado, el servir, sirviendo a los, no como a los hombres, sino al mismo Dios, dice la Escritura. Y esa es la enseñanza. Sí que lo he establecido hace nuestros días, hermano Pedro. Muchas gracias. Es interesante recordarnos otra vez algunas líneas importantes aquí en ese testimonio. El segundo testimonio, la fe por la cual vivo, y aquí dice: la reconciliación mutua de los hermanos es la obra para la cual se estableció el rito del lavamiento de los pies. Es sumamente importante, hermanos y hermanas, que nosotros preparamos nuestros corazones, limpiamos nuestros corazones y mentes. Es importantísimo la unidad. Si se recuerdan, la lección pasada fue de la Iglesia de Dios. ¿Y qué es la Iglesia de Dios sin la unidad? Es nada más un mal testimonio. Así que en el rito de lavamiento de los pies se nos recuerda otra vez esta oración de nuestro Señor Jesucristo, que dice: bueno, quiero que ustedes sean unidos así como nosotros, yo y mi Padre somos unos. Así también la iglesia debe ser unida, debe ser como una misma persona que piensa la misma cosa, que habla la misma cosa, que enseña una misma cosa. Así que con la ayuda de Dios, eso es el propósito de este ritual, y Dios lo estableció con mucha fuerza, porque dijo que lo dejó para su iglesia, lo dejó para sus discípulos. Ahora, quisiera retomar parte del testimonio que dice: cualquiera que se celebre, Cristo está presente por medio de su Santo Espíritu. Es este Espíritu el que trae convicción a los corazones. Quiero recalcar, si Cristo está presente y cualquier hermano o hermana dice: yo hoy no me lavo los pies, ¿a quién está rechazando? A Cristo. Y eso se escribe en el libro de la vida en ese momento, que uno rechaza a Cristo. Y eso es muy delicado. Es muy importante amar estos ritos, aprender a depender de esa sabiduría divina y aprovechar la presencia de Cristo para decirle: Señor, ayúdame. Yo no quiero pecar contra el cielo y contra ti ni contra mis hermanos. Y quiero respetar este rito porque tú estás presente y te amo. Y qué bueno que lo instituiste, porque ahora lo practicamos. Y eso nos dará acceso al cielo. Muchas gracias. Fue muy interesante el comentario que dice usted, hermano. Hay gente que piensa que por sentirse pecaminosos no pueden participar en la Santa Cena, y por sentirse transgredido o porque cualquier razón de impureza no pueden participar en la Santa Cena. Pero exactamente el lavamiento de los pies es que nos limpia de todo esto que ha sucedido y nos prepara para tomar la Santa Cena. Es la oportunidad. Es la oportunidad. ¿Sí? Es la oportunidad que debemos aprovechar todos. Exactamente. Es el versículo que encontramos, que no está aquí, pero que lo vamos a considerar en el próxima lección de la escuela sabática. Vamos a ver qué significa tomar la Santa Cena indignamente. Es
se refiere de la gente que no reconoce el cuerpo de Cristo, que significa que no son miembros del cuerpo de Cristo, que no conocen la verdad, que no conocen el significado de este ritual. Es para ellos que ellos toman indignamente la Santa Cena porque, bueno, no sabe qué están haciendo, pero para ellos que sí conocemos nosotros esa profundidad espiritual, entonces no tenemos el obstáculo. El lavamiento de los pies nos prepara, nos limpia de todos los pecados, nos limpia de toda impureza, nos limpia también de los desacuerdos dentro con mis hermanos, con mis hermanas. Entonces también yo necesito pedir perdón donde es necesario pedir perdón, necesito reconciliarme con mis hermanos, hermanas con que yo tenía. Entonces de esa forma preparo mi mente, mi corazón. Amén. Y todo para obtener o para recibir este gran privilegio como usted menciona. Claro, es un privilegio. Amén, amén. Bueno, con la ayuda de Dios vamos a tocar un punto muy importante ahora, la bendición que podemos recibir participando en este ritual. ¿Qué pasará si permitimos que el maestro limpia y... Las 6, hermano. Ah, las 6, perdón. Sí. Perdón. Vamos a pregunta número 6. ¿Cómo entendemos el significado de las palabras de Jesús cuando dijo que había dado un ejemplo a seguir por sus discípulos? ¿Qué ejemplo nos deja Jesús? La humildad. Interesante. Hermano, gracias. Da tanto trabajo ser humilde. Da tanto trabajo reconocer que los demás son mejores que nosotros, que tienen capacidades superiores. Quizá Dios nos ha dado algunas, ¿verdad? Pero siempre debemos de estimarnos inferiores y más grandes nuestros hermanos, nuestras hermanas. Los siervos de Dios, los pastores, los obreros, un respeto. Es una oportunidad disfrutar de esta membresía religiosa de los adventistas del séptimo día, movimiento de reforma. Es una dicha la luz, cómo el Señor nos enseña que debemos ser pequeños, no estimarnos. ¿Qué se puede estimar el hombre? ¿Qué hay en uno para estimarse? No hay nada, nada bueno hay en uno. El único que tiene sabiduría, amor, grandeza, pureza, santidad es Cristo. Y Él dice, ejemplo será. Y se humilló, Él se humilló. Siendo Dios, se hizo hombre, se ciñó la toalla y no le importó lavarle los pies, aún a su enemigo, a Judas, sabiendo, él no quiso confesar su pecado, pero por eso Jesús lo dijo, no, a ti no te voy a limpiar. También le mostró el mismo amor que a los demás, y con más ternura yo pienso, y hasta lágrimas hubo cuando le lavó los pies a Judas. Yo me imagino eso, porque tremendo acto. Y el otro orgulloso, y así nos puede pasar a nosotros. Pero el Señor nos ha dado ejemplo. El siervo no es mayor que su Señor. Y nosotros no debemos considerarnos mayor, pero en nada, no tenemos derecho. ¿Qué hay en nosotros? No hay nada para sentirnos superior. Muchas gracias, hermano. Siempre me recuerdo cuando leo esos versículos que nosotros podemos lavarnos los pies nosotros mismos, si es solo para cumplir con este ritual. Pero debemos debemos permitir que mi hermano, o para las hermanas, la hermana, es que hace este lavamiento. Y me da impresión que este lavamiento tiene un significado enorme. ¿Por qué? Porque en la iglesia de Dios prácticamente de esa forma nosotros participamos en la santificación. Porque yo no puedo ver mis faltas, no puedo ver mis errores. Entonces mi hermano viene y me dice, mira, ¿sabes qué, hermano Petco? Eso quizá lo puedes hacer mejor,
o la otra cosa quizá no es la mejor forma como tú te has comportado. Entonces de esa forma yo puedo ver mi propia persona por los ojos de mi hermano. Esa es una forma espiritual como nosotros también podemos mejorar nuestro carácter, podemos limpiarnos de las fallas, Claro. y de rasgos de carácter que debemos vencer, porque todos tenemos faltas, todos sí, tenemos claro. cosas que debemos dejar, que debemos vencer. Así lo dice el testimonio. Si me permites leer un Sí, poquito. por favor. Mira, dice así: hay en el hombre una disposición a estimarse más que a su hermano, a trabajar para sí, a buscar el puesto más alto, y con frecuencia esto produce malas sospechas y amargura de espíritu. Lo que tú acabas de decir, cuando nuestra naturaleza no la doblegamos, cuando nosotros creemos que somos profesionistas, que tenemos una intelectualidad, que tenemos mayor experiencia, ¿de qué sirve todo eso? Y que tenemos dinero los que tienen, porque yo no tengo, pero hay gente que lo tiene, y que tiene poder, y que tiene casas y carros, y que son profesionales. ¿De qué sirve eso si no es humilde? ¿Qué le pasó al joven rico? ¿No tenía todo? Así es. ¿Quiso compartirlo? ¿Quiso ser humilde? Amén. No quiso ser humilde. Quizá también tú no puedas tener bienes, y quizá tengas muchas fracturas en el alma, daños, amarguras, tristezas, pero también debes de perdonar eso. No debes seguir viviendo con ese rencor, con ese odio a nadie. Es un momento, como se ha expresado, de aprovechar la presencia divina de Cristo que está en ese momento ahí, para decirle: Señor, tengo esa descompensación emocional, tengo este pendiente con mi madre, con mi padre, con este pastor, con ese obrero, con mi esposa, con mi hijo. Perdóname, Señor, me voy a reconciliar con ellos. Es una buena oportunidad para quedar limpios. Y digo, y hay que aprovechar esta gran oportunidad una vez más, queridos hermanos. Amén, hermano, amén. Muy importante alcanzar esta altura de perdonar. Muy importante. Porque Él dijo: ejemplos he dado. Yo por eso hablo así, Así es. porque es un Así mandato del Señor. Así es, así es. Y si nosotros queremos imitar al Señor, si queremos ser verdaderamente cristianos, debemos, por supuesto, seguir el ejemplo que Él dejó para su iglesia. Si queremos ser partes de su iglesia, debemos también tener los ritos y los rituales que Él dejó a su iglesia. Mira qué bonito lo dices. Yo quisiera agregar nada más. Si nosotros nos hacemos sus discípulos, Amén, amén. tenemos que ser como Él. No hay más que expresar. Amén, amén. Seguimos con la pregunta 7. ¿Qué pasará si permitimos que el Maestro limpie y purifique nuestro corazón y luego cooperamos con Él para la purificación espiritual de otros? Mira qué hermoso dice la palabra de Dios, porque Él nos contesta y nos ayuda, ¿verdad? Amén. Jesús siempre nos está dispuesto a ayudar. ¿Qué dice? Si sabéis esas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Si nosotros practicamos estos rituales, si nosotros amamos esta institución, este principio divino que Él estableció, entonces somos bienaventurados, 3 veces benditos, y eso es glorioso. Te eleva sobre un nivel superior. Aparte también, dice: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en el monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla lo recto en su corazón. Digo, únicamente podemos hablar lo recto si Cristo vive en nosotros. Únicamente debemos tener la pureza si nuestro corazón es puro. Ahí va a habitar Cristo. Si yo tengo un pendiente, Él no puede habitar. Por más que Él desea entrar y toca. Si yo tengo odio, rencor, egoísmo, avaricia,
insensatez, pensamientos de adulterio, de fornicación, de hurto, malos planes para la asociación general, malos planes para la unión donde de cualquier país, para mi iglesia, Jesús no va a habitar en mí y jamás voy a habitar en ese tabernáculo. Y luego vuelve a decir en Salmos, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién es el lugar, en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma o su pensamiento a la codicia, a la malicia, a que yo no te voy a hacer daño, a que te voy a poner el pie para que te caigas, a que ahora voy a hablar mal de ti para que te voy a poner en ridículo. Así no va. Tenemos, para alcanzar esta altura, tenemos que aprender a respetar la ley de Dios primero. Amén. Aprender lo que es la justicia y la santidad divina. Por eso, como lo dije al principio, hay que entrenar la mente en la devoción para amar la pureza, para amar la santidad. Y al amar la pureza es porque vamos a amar a Dios, porque Él es santo, Él es puro, Él es omnipotente y Él es amor. Y el amor, hermano Petco, arraigado en el corazón, vivificado en la mente, santifica, cultiva y eleva los pensamientos, subyuga las pasiones, desecha la ira, eleva el conocimiento y santifica a la persona. Y santificada la persona, y con este rito aprendido de Jesús, seremos un ser que Él va a aceptar en el lugar santísimo y en su reino. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Es muy importante este ritual. Me gustaría mencionar las últimas líneas de los testimonios, de decir a toda la gente. Dice: donde quiera que este rito se celebra, debidamente los hijos de Dios se ponen en santa relación para ayudarse y bendecirse uno a otro. Es una santa relación. Los testimonios, la pluma inspirada lo dice también. Claro. Es una santa relación, no solo con Dios, pero una santa relación uno con otros. Queridos hermanos y hermanas, es sumamente importante que nosotros ponemos mucha atención de esa lección, y ojalá también los hermanos y hermanas que no son todavía miembros de nuestra iglesia pueden entender esta importancia y también pueden unirse y desear unirse al pueblo de Dios, para que un día, cuando son miembros bautizados, pueden también unirse en esa santa relación con Dios y con sus hermanos y hermanas de la iglesia. Amén. 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 Algunas palabras para terminar, hermano Ruelas, que tú puedes desear algo a nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando. Claro, queridos hermanos, deseo en el nombre del Señor, como lo dije al inicio, que hagas un alto en tu vida, que abras tu corazón pleno al Señor y que todo lo que tú tengas lo confieses. Cualquier pecado, cualquier daño y cualquier aspiración divina también, todo lo debe de conocer Jesús. De antemano te voy a decir, Él ya lo sabe, pero Él quiere escucharte a ti. Él quiere que de tus labios tú se lo solicites y le pidas, como por ejemplo: Jesús, perdóname todos mis pecados, perdóname toda mi iniquidad, purifica mi mente y mi corazón y ayúdame a amar tu justicia, amar tu santa ley, amar al Padre, al Hijo y amar al Espíritu Santo, amar a mis pastores, amar a mis obreros, amar a mis colportores, amar a mis hermanos y amar esta santa relación que se da entre la iglesia de los unos y los otros. Que Dios te bendiga. Es mi deseo de oración. Amén. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, no se olviden a recomendar este programa a sus hermanos, sus vecinos, otros miembros interesados. Tenemos miles de personas que siguen este programa y algunos también que desean unirse al pueblo de Dios por conocer nuestros principios. Tenía varias llamadas esta semana pasada, por eso no se detienen para comunicar
esos programas, esos videos con otros. Que Dios le bendiga y le guarde, y con ayuda de Dios podemos vernos la próxima semana. Amén. Amén.